a poner a ver. Mejor, mejor. Esta Listo. llamada se está grabando. Bueno, ojalá sí quede con audio. Si no, pues ahí tratan como de seguirlo. Entonces, vamos a ver el diseño del desarenador, ¿cierto? Perfecto. Ahora sí, es que mi computador no lo había dejado dormir desde ayer, entonces está lentísimo. ¿A qué les suena desarenador, muchachos? Que quite las partículas, profe, que arrastra la corriente. Ok, sí, pero ¿qué partículas? Sedimentos. Sí, pero ¿de qué tipo? Arenas. Bien, listo. Entonces, básicamente, el desarenador es el componente del sistema de acueducto que vamos a utilizar para la remoción de la arena que está en suspensión en el agua. Y para la ubicación de este desarenador debemos tener en cuenta que esta debe estar lo más próxima posible a la captación. ¿Listo? Y pues la tubería de aducción, ¿cierto? Que lleva el agua desde la captación hasta el desarenador o el canal de aducción, lo que ustedes quieran, se va a ubicar en el eje longitudinal de la estructura. Ya les voy a mostrar un gráfico, ¿vale? ¿Me confirman, van a tomar nota o ya con la grabación puedo ir a mi ritmo? Bueno, Yo creo que con la grabación ya, profe. listo. Entonces, por favor, vamos a remitirnos al artículo 55 de la resolución 0330 de 2017. Y cuando lo encuentren, por favor, me dicen, o pues lean qué es lo que dice y compartimos con los compañeros. El artículo 55 de la resolución 0330 de 2017. ¿Alguien lo tiene? De Profe, requisitos mínimos de diseño, ¿no? Ajá. Ah, ya. Y entonces, ¿Se lo leo? sí, léalo, por favor. Sí, artículo 55. Requisitos mínimos de diseño para desarenadores. El componente destinado para la remoción de la arena que está en suspensión en el agua se ubicará lo más cercano posible al sitio de captación. Se localizará la tubería de aducción en el eje longitudinal de la estructura. Tendrá un dispositivo de rebose mediante un vertedero lateral, ubicado cerca a la entrada del desarenador. No tendrá placa de cubierta, sino cerramiento que evite el ingreso de personas no autorizadas o animales y cumplirá los siguientes requerimientos. Listo, espera. ¿Alguien más que lea los requerimientos, por favor? Pantoja creo que me dijo que lo tenía. sí, a ver, ¿ahí me escucha bien? Sí, señor. Ya. Para el diseño del desarenador se requiere prever la eliminación de partículas con diámetro mínimo de 0,1 milímetros, con una velocidad de asentamiento vertical calculada en función de la temperatura del agua y el peso específico de la partícula, teniendo en cuenta el régimen laminar de transición o turbulento, y se deberá mantener una velocidad horizontal inferior a 0,25 metros sobre segundo. ¿Sigo? Listo. ¿Quién más? Víctor. Sí, profe, perdón, es que no se me descarga, pero es artículo 55, ¿no? Sí. Requisitos mínimos, ya. El peso específico de las partículas de arena por remover será de 2,65 gramos sobre centímetro cúbico. La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical será inferior a 20.
El tiempo de retención de las partículas muy finas no debe ser menor a 20 minutos. Listo. Las estructuras deberán contar con suficiente almacenamiento de arenas y contar con sistemas hidráulicos con pendientes superiores al 10% para obtener una eficiente evacuación del producto de desarenado. Y finalmente, la unidad debe tener un sistema de paso directo con la capacidad para operar el caudal de diseño cuando la estructura esté en pieza. Además, deberá contar con los respectivos descoles a las fuentes receptoras de los caudales de exceso y del producto del desarenado. Listo, perfecto. De la terminología que menciona la norma, ¿hay alguna pregunta? Descoles, profe. Los escoles básicamente son estructuras que se utilizan para evacuar agua. Entonces, generalmente, digamos, cuando se hace el lavado de la estructura del desarenador, pues sale agua y sale lodo, ¿cierto? Y esa agua y ese lodo se tienen que llevar a partir de canales o de tuberías, ¿cierto? Fluyendo parcialmente hacia la fuente final de disposición. ¿Listo? Entonces, esos sea- escoles son precisamente esas estructuras, esos canales que se utilizan para poder evacuar. Que son como esas gradas que se van a hacer en los alcantarillados, profe, para que bajen al Sí. río directamente. Sí, perfecto, Miguel, tal cual. Esos son los escoles. Y también no sé si ustedes de pronto se han preguntado o lo han visto en los taludes. Cuando tenemos taludes, digamos, esta es una montaña, ¿cierto? No pude dibujar ahora. Son alrededor, ¿no? Por encima, por la parte alta. También, depende. Por ejemplo, si tenemos una montaña que tiene una vaguada, ¿cierto? Entonces, el agua se puede ir de aquí para acá y de aquí para acá, ¿cierto? Y aquí en la mitad del talud yo puedo proyectar o puedo diseñar unos escaloncitos, esos escalones precisamente, que se conocen como escoles, que luego van a llevar el agua a las cunetas y luego, bueno, al resto del sistema de desagüe o de drenaje de la vía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, básicamente, la norma me está diciendo qué es lo que mínimo que debo cumplir, ¿cierto? Para la estructura de desarenado, de desarenación. Y pues es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, un desarenador se ve de esta manera. Entonces, un desarenador bien simplecito. Esta tubería, que es la tubería de aducción, trae naturalmente el agua desde la captación y está conectada al desarenador justo en el eje longitudinal, ¿listo? En la mitad, entra en la mitad para poder distribuir el agua de manera uniforme en toda la estructura. En la primera parte vamos a encontrarnos con la zona de entrada. Esa zona de entrada básicamente va a tener aquí arribita un vertedero de excesos, que es precisamente lo que menciona, lo que leyó, creo que fue Víctor, o Pantoja, no me acuerdo, pero José no fue. El vertedero de excesos, que básicamente pues nosotros sabemos, y ustedes también saben, todos sabemos, que a veces pues a la estructura puede entrar más agua por la que fue diseñada, para la que fue diseñada. Entonces, tiene que preverse pues esta situación y así se proyecta este vertedero de excesos. Entonces, básicamente, al igual que el vertedero de excesos de la bocatoma, este vertedero de excesos va a funcionar de la misma manera. Va a devolver el agua de excesos, el caudal de excesos, pues a la fuente original. ¿Listo? Ahora, en la zona de entrada tenemos una pantalla deflectora. O bueno, inmediatamente después de la zona de entrada tenemos una pantalla deflectora. Esa pantalla deflectora básicamente es una lámina, no una lámina, es una estructura en concreto que tiene perforaciones. Y esas perforaciones lo que me ayudan a hacer es a tranquilizar el flujo. ¿Listo? ¿Por qué necesito que el flujo se tranquilice? Porque la sedimentación que ocurre en el desarenador es una sedimentación de tipo mecánica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a medida que el flujo va avanzando en esta parte de la zona de sedimentación, la partícula va a ir cayendo o va a ir desplazándose y cayendo por la acción de su propio peso. ¿Listo? Ese es el principio. Entonces, en ese sentido, la velocidad en la zona de sedimentación tiene que ser bastante bajita y eso es lo que nosotros garantizamos al colocar esta pantalla deflectora. ¿Listo? Ahora,
Naturalmente, en la zona de entrada puede que también haya partículas que se vayan al fondo, y por eso es que la zona de lodos comprende inmediatamente después de la zona de entrada hasta el principio o el final, más bien el final de la zona de salida. Todo esto es la zona de lodos, o sea que aquí es donde va a reposar aquella arena que venga producto de la sedimentación. Esta parte del desarenador va descubierta, digamos que no tiene mayor problema. Sin embargo, después de que el agua atraviesa la zona de sedimentación, que ya vamos a ver cómo se define la longitud y el ancho, tenemos que colocar una pantalla de salida y tenemos que colocar una tapa, ¿listo? Esta tapa principalmente es para evitar que haya como de pronto recontaminación del agua en este punto. Esta pantalla de salida lo que me asegura o lo que provoca es que el agua haga este movimiento. A ver, espérenme. Azul de agua. Haga este movimiento, ¿no? Y entonces, al hacer este movimiento, aquí se van a quedar algunas partículas, que quizás son partículas menos pesadas y que con el tiempo, de pronto, pues llegan a sedimentarse, ¿vale? Ahora, después de la pantalla de la zona de salida, tenemos pues la zona de salida como tal, y en la zona de salida tenemos un vertedero. Entonces el vertedero, digamos la longitud del vertedero, está hacia el fondo de la diapositiva. ¿Listo? Para que se hagan un poquito la idea. Está proyectada hacia el fondo de la diapositiva, y pues aquí el agua cae, ¿cierto? A una cámara de salida, y esta cámara de salida pues ya va a llevar el agua a la siguiente estructura, que sería la estructura de aducción. Y luego de la estructura de aducción llega ¿a qué punto? Después de la estructura de aducción, ¿a qué punto llega al salir del desarenador el agua? ¿No es a la planta de tratamiento? Sí. Planta de tratamiento. Correcto. Entonces, ya después de aquí, el agua la llevamos a la planta de tratamiento de agua potable. Listo. ¿Hasta aquí estamos claros o alguna pregunta con respecto al funcionamiento del desarenador? ¿Todo Está bien? claro, profe. Listo. Si no quieren de pronto participar, si les da penita abrir el micrófono, mándenme una manita hacia arriba para saber que está claro. Gracias, Calderón. Listo. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de diseño? Generalmente, para este tipo de estructuras vamos a proyectar 2 unidades. ¿Por qué 2 unidades? Por lo mismo que yo les mencionaba en clase, principalmente porque cuando una está en operación, cuando una está en mantenimiento, la otra puede mantenerse en operación. Sin embargo, como lo decía en la norma, cuando tenemos una sola estructura, la proveemos con un bypass, ¿cierto? O una tubería de paso directo, que es el nombre, digamos, técnicamente aquí en Colombia. Y básicamente cuando estamos haciendo el vaciado y la limpieza del desarenador, esa tubería de bypass o esa tubería de paso directo va a operar o va a permitir que el agua pues siga pasando hacia la planta de tratamiento, pues obviamente mientras que se termina el mantenimiento, ¿vale? Pero pues también podemos proyectar 2 unidades. También pues esto depende de qué tanto presupuesto haya pues para el sistema. La relación largo y ancho, ¿listo? Esto sería de la zona de sedimentación, es de 3:1 y de 5:1. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 3 metros de largo voy a tener, o más bien, por cada metro de ancho que yo tengo voy a tener 3 metros de largo, ¿listo? O por cada metro de ancho que yo tenga voy a tener 5 metros de ancho. Ahora, las profundidades. Las profundidades las vamos a seleccionar entre 1,5 metros y 4 metros. ¿Listo? La profundidad de almacenamiento de lodos, máximo 40 centímetros. Y las pendientes en las zonas de lodos entre 1 y 8%. Pero pues más adelante cuando veamos la zona de lodo les voy a decir cómo generalmente qué pendientes vamos a escoger o se escogen. Y mi periodo de retención, que es básicamente el tiempo en que el agua está en el desarenador, pues según algunos autores está entre media hora y 4 horas. Sin embargo, si ustedes revisan la norma, y eso lo leyó Víctor, dice que el periodo de retención no tiene que ser superior o mayor que 20 minutos para partículas pequeñas. ¿Listo? Vamos a tener esto en la mente, por favor.
Y también tengamos en la mente que según la norma, el diseño se hace para partículas de 0.1 milímetros. ¿Listo? Vale. Ahora, en la unidad de sedimentación, vamos a necesitar esta información de entrada. Lo primero es la temperatura del agua. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan qué temperatura del agua escogemos? ¿La máxima o la mínima? ¿La máxima? ¿Por qué? ¿Por Profe, qué? ¿tiene que ver con el volumen? No. Porque si soporta la temperatura máxima, la pequeña, pues, la soporta más. Vamos a tomar la temperatura mínima, porque es cuando el agua tendría mayor viscosidad. ¿Listo? Entonces, temperatura del agua. A partir de la temperatura del agua, pues se definen características como la densidad, ¿qué es esto? La viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, pues la gravedad ya la conocemos, ¿cierto? Pues esto no depende del agua, pero ajá. O sea, las características del fluido van de acá a acá. También tenemos las características de la partícula, que ya habíamos visto en la norma, que nos exige también que diseñemos para una gravedad, una densidad de 2.65 gramos por centímetro cúbico. Pues aquí simplemente estoy haciendo la conversión de gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Y aquí viene, digamos que el parámetro crítico para nuestro diseño. Según la norma, uno tiene que diseñar para diámetros de 0.1 milímetros. Pero lo que generalmente yo hago, ¿cierto? O como yo aprendí a hacer este diseño del desarenador, es tomar el diámetro de las partículas más finas. ¿Listo? Que en este caso sería 0.05. Y con esto estaría garantizando que mi desarenador cumpla con el tiempo de retención. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que pues yo esperaría que para este diámetro de partícula el agua no esté en la estructura de desarenación más de 20 minutos. ¿Es esto claro para ustedes? Hable ahora o calle para siempre. Listo. Perfectation. Entonces prosigo. Ahora, el funcionamiento del desarenador básicamente se contempla bajo la ley de Stokes. ¿Listo? Y la ley de Stokes, ¿qué dice? Que la velocidad de sedimentación de una partícula la podemos calcular o va a depender de la densidad de la partícula, la densidad del fluido, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática del fluido, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo el cálculo para mi estructura de desarenación, para mi zona de sedimentación, el primer cálculo de velocidad de sedimentación lo realizamos con esta ecuación que está acá. ¿Listo? Y aquí están las unidades en las que deberíamos ingresar cada uno de los parámetros. Ahora, esta ecuación tiene una restricción, y es que es solamente válida si el Reynolds de mi partícula es menor que 1. ¿Listo? Entonces, si mi Reynolds de la partícula es menor que 1, yo voy a utilizar esta velocidad, esta ecuación para calcular la velocidad. Si no, entonces tengo que, primero, verificar el Reynolds de la partícula, que en este caso, pues básicamente es la multiplicación entre la velocidad de sedimentación que hallé previamente, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática. ¿Listo? Ahora, cuando yo hago el chequeo con esta velocidad que tengo acá de mi número de Reynolds de la partícula, pues aquí verifico si es mayor que 1 o si es menor que 1. Si es menor que 1, pues no tengo problema, la velocidad de sedimentación sería la velocidad de sedimentación que calculé previamente. Pero si es mayor que 1, tengo que utilizar otras ecuaciones. Entonces, ahí
empezamos a calcular cosas como este coeficiente de arrastre, ¿cierto? C sub D, que básicamente depende del Reynolds. ¿Listo? Entonces, con este Reynolds que yo hallé previamente aquí, voy a calcular este coeficiente de arrastre. ¿Listo? Y este coeficiente de arrastre lo voy a utilizar para calcular una nueva velocidad de sedimentación. ¿Vale? Y con esa velocidad de sedimentación, pues vuelvo a calcular el Reynolds. O sea que aquí vamos a tener iteraciones. ¿Listo? ¿Y qué voy a revisar o cuál va a ser mi criterio de convergencia? Pues que mi velocidad de sedimentación en la iteración actual sea menor o igual que, sí, menor o igual que un error que voy a definir. ¿Listo? O más bien, que la diferencia entre la velocidad de sedimentación de mi iteración actual menos la velocidad de sedimentación en mi iteración anterior sea menor o igual que un error que voy a establecer. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo se hacen las iteraciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. De la mano hacia abajo es que no hay preguntas, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Vamos a continuar. Ahora, aquí aparece algo que se conoce como número de Hazen. Entonces, por allá un tipo llamado Hazen se puso a hacer experimentos para determinar las condiciones de sedimentación. ¿Listo? Y pues él calculó algunas relaciones, ¿cierto? Algunas relaciones, que son estas que están acá, digamos, en el centro de la tabla. Y esas relaciones dependen de qué? De las condiciones que yo tengo dentro de mi zona de sedimentación, dentro de mi desarenador, y del porcentaje de remoción, digamos, que yo estoy buscando. Entonces, básicamente, si yo cruzo las condiciones que yo deseo tener o que busco tener dentro de mi desarenador con el porcentaje de remoción, voy a obtener una relación, ¿listo? Esa relación es la relación A sobre TR, ¿listo? A básicamente es mi tiempo de retención y TR básicamente es mi periodo de remoción, ¿listo? Son dos conceptos totalmente diferentes, acuérdense. A, tiempo de retención, TR, periodo de remoción. Entonces, lo que se hace aquí es básicamente escoger un porcentaje, o más bien una relación ATR que no sea ni muy pésima, ni tampoco muy buena. Pues para manejar estos factores, digamos, de seguridad, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien? Profe, ¿a qué se refiere remoción? El tiempo de remoción vamos a tomarlo como de pronto el tiempo en el que yo esperaría que se remuevan las partículas al estar dentro de mi zona de sedimentación. ¿Sí o no? Bueno, ahora, este tiempo de remoción lo calculamos como la relación entre la altura de la unidad de sedimentación y la velocidad de sedimentación de la partícula. Entonces, básicamente, Jade, como para responder tu pregunta un poquito más de manera esquemática, imagínate que este es el tanque de sedimentación. ¿Listo? Entonces, mi partícula, pues yo le calculé una velocidad de sedimentación. ¿Listo? Y este tiempo de remoción básicamente es lo que se tarda esta partícula en sedimentarse completamente, a partir de la velocidad de sedimentación que yo le calculé. O sea, ¿cuánto se demora la partícula en llegar desde el punto de entrada hasta el fondo o más bien hasta la zona de lodos, de la zona de sedimentación? ¿Ahora sí o no? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces recuerden que ese tiempo de remoción se calcula como la altura
de la zona de sedimentación, ¿cierto? Sobre la velocidad de sedimentación. Ese sería mi TR. TR, tiempo de remoción, no periodo de retorno, por si acaso. Listo. Ahora, las dimensiones de la unidad de sedimentación. Entonces, el volumen de mi tanque de la zona de sedimentación es igual al caudal tratado por A. ¿Listo? A, acuérdense que es el tiempo de retención, que lo podemos obtener a partir de esta relación que está acá. Ahora, para que quede un poquito más claro, me voy a volver acá un momentico, y lo que estamos diseñando, básicamente, es lo que les voy a poner en rojito. Vamos a tomar esta parte de la zona de sedimentación como si fuera una sola, o sea, vamos a dividir el desarenador en partes, ¿listo? Entonces, este tanque es el que vamos a estar diseñando ahorita, ¿listo? Solo este recuadro que les señalé en rojo. Entonces, me devuelvo. Mi volumen, ¿cierto? Es igual al caudal por A, que A es el tiempo de retención, acuérdense. Y yo puedo obtener el área superficial simplemente tomando el volumen que calculé, dividiéndolo entre la altura de la zona de sedimentación. Mi área superficial, o sea, si yo hago una planta del recuadro rojo que les hice allí, que les señalé anteriormente, pues yo voy a ver algo así. ¿Listo? Y esto va a ser L y esto va a ser B. Y esto es AS. ¿Listo? Mi área superficial. Entonces, área superficial igual a volumen sobre altura. Y pues ustedes ya se imaginarán para dónde vamos. Creo que está en la diapositiva, si no me disculpan. No está. Entonces, con esta área superficial y con la relación largo-ancho que se define según los parámetros que les di anteriormente, pues ya podemos determinar las dimensiones del desarenador. ¿Listo? Tanto el largo como el ancho. Acuérdense que eso es una vista en planta, ¿no? Ahora, debo calcular la partícula crítica. ¿Por qué es necesario calcular la partícula crítica y el diámetro de la partícula crítica? Porque básicamente la partícula crítica es aquella partícula que cuando llega al desarenador, digamos, voy a pintar solamente, perdón. Voy a pintar solamente el tanque, ¿listo? De la zona de sedimentación. Entonces acuérdense que pues aquí está la pantalla deflectora, ¿cierto? La pantalla deflectora inicial. Y el agua va a pasar por unos tubitos. Y pues la partícula crítica básicamente es aquella partícula que va a entrar desde la parte superior del desarenador, digamos, y va a hacer todo el recorrido, todo, hasta que se termine la zona de sedimentación. O sea, prácticamente hasta llegar a la otra pantalla, que es la pantalla de salida. ¿Listo? Esa es la partícula crítica. Entonces, básicamente estamos calculando el diámetro de aquella partícula que va a describir o que va a viajar toda la longitud del sedimentador. ¿Vale? ¿Y por qué es importante calcularla? Porque tenemos que asegurar que el diámetro por el cual estamos nosotros diseñando nuestro desarenador sea menor. Espérenme, ya que esta parte siempre me confunde un poquito. Sea mayor. ¿No? Ya no me acuerdo. Espérenme, déjenme pensar un momentico. Mayor, que sea mayor. Sea mayor, lo cual quiere decir que si es mayor el diámetro, pues la partícula para la cual estamos diseñando va a describir una trayectoria pues más cortica a lo largo de todo el sedimentador. ¿Sí me hice entender con esto?
Listo. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad de la partícula crítica? Simplemente sería la relación entre el caudal sobre el área superficial. Pues porque hay que tener en cuenta que la partícula está recorriendo toda la zona de sedimentación, o sea, toda el área superficial. Y el diámetro, básicamente, lo vamos a calcular con esta expresión que está aquí, que básicamente relaciona la densidad de la arena, la densidad del agua, la velocidad de la partícula crítica. Esta sería la viscosidad cinemática, una constante de 18 y la gravedad. ¿Listo? Prosigo. Luego voy a verificar la velocidad horizontal. Esa velocidad horizontal, ¿cómo la calculo? Es muy sencillo, simplemente va a ser el caudal dividido entre la altura por el ancho. ¿Listo? Y la velocidad horizontal máxima, acuérdense que en la norma decía que la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación tiene que ser máximo 20. Entonces, pues mi velocidad horizontal máxima va a ser 20 veces la velocidad de sedimentación. Y por último, calculo la velocidad de resuspensión. Esa velocidad de resuspensión, pues la voy a calcular con base en esta ecuación que está aquí. Y aquí hay que tener en cuenta que esta velocidad de resuspensión la reportamos en centímetros por segundo, lo que quiere decir que la gravedad y el diámetro de la partícula tienen que estar, y tanto la densidad de la partícula tienen que estar en centímetros, por ejemplo, la densidad en centímetros en gramos por centímetro cúbico, el diámetro en centímetros y pues la gravedad en centímetros por segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, aquí están los valores que toman cada una de las constantes que están aquí adentro, pues para que ustedes también los tengan esos valores de referencia. Y con esto ya tenemos el cálculo de la de la unidad de sedimentación. ¿Listo? Acuérdense que solamente estábamos diseñando el tanquecito que les señalé en rojo. Ahora vamos a ver la zona de entrada. El diseño de la zona de entrada es muy sencillito porque simplemente hay que seguir unas recomendaciones de diseño. Entonces ustedes definen, a partir de la zona de sedimentación, ustedes definen los parámetros o las dimensiones más bien de las otras zonas. Entonces, por ejemplo, para la zona de entrada, tenemos que el ancho de la zona de entrada va a ser el ancho de la zona de sedimentación sobre 2 o la mitad de del ancho de la zona de sedimentación o 1/3 de la zona de sedimentación. Puede estar entre estos valores. ¿Listo? Ahora, la profundidad de la zona de entrada va a ser siempre h-tercios. ¿Listo? O sea, va a ser siempre 1/3 de la altura de la zona de sedimentación. Y el largo va a ser va a ser mayor o igual al largo del vertedero de excesos. Entonces, acuérdense que cuando veíamos aquí el desarenador, el largo de mi zona de entrada, básicamente va a ser esta partecita que está acá, de aquí para acá. ¿Listo? Ese sería mi largo. Y pues básicamente es el mismo largo de ¿qué cosa? De mi vertedero de excesos. Y mi alto va a ser esta parte de acá. Y acuérdense que esta altura es h-tercios, ¿cierto? Y el ancho, que sería hacia el fondo de la presentación de la diapositiva, pues está entre B mayúscula medios y B mayúscula tercios. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Perfecto. Listo. Ahora ustedes me dicen, pero profe, ¿y entonces cómo es el largo de la zona de entrada? Pues claro, tenemos que hacer el cálculo del vertedero de excesos. Eso también es muy sencillo porque acuérdense que ustedes conocen cómo es la ecuación de descarga para un vertedero, ¿cierto? Entonces, básicamente mi caudal que va a pasar por el vertedero va a depender de qué? De un coeficiente de descarga, ¿cierto? De una longitud, que esa no sería nuestra incógnita, ¿cierto? Y de la carga hidráulica sobre el vertedero. Entonces, de aquí, nosotros que conocemos el caudal de excesos,
conocemos el coeficiente de descarga, que generalmente lo tomamos como 1.71, y conocemos la carga hidráulica porque es un valor que nosotros vamos a suponer, y en este caso es máximo 10 centímetros, ¿vale? Entonces, con estos parámetros ya conocidos, podemos despejar el L. ¿Listo? Ahora, ¿cómo diseño mi pantalla deflectora? Ahorita que veamos el ejemplo del desarenador, les voy a explicar, porque esto tiene unos cálculos preliminares y luego unos recálculos para definir las dimensiones finales. Entonces, ahorita que veamos el ejemplo, les voy a explicar esto. Sin embargo, quiero que se queden con que la pantalla deflectora, que es esta de acá, ¿cierto? Esa pantalla deflectora la vamos a ubicar a L cuartos de la zona de entrada. Entonces, justo donde se termina la zona de entrada, voy a medir L cuartos y ahí va a ir mi pantalla deflectora. La velocidad de paso en las aberturas o en las perforaciones de la pantalla tiene que ser menor o igual que 0.1 metros por segundo. Acuérdense que yo les decía que la pantalla deflectora es una estructura que generalmente proyectamos en concreto, ¿cierto? Y que tiene unas perforaciones. Esas perforaciones generalmente las hacemos con tuberías, ¿listo? Y esas tuberías naturalmente tienen un diámetro, bueno, luego les explico bien. Pero lo que sí o sí tenemos que asegurar es que la velocidad de paso sea menor que 0.1 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, la separación de los orificios a h cuartos entre h cuartos y h quintos. O sea que de centro a centro, de este orificio a este orificio, voy a tener h cuartos o h quintos. Pues ya depende de lo que ustedes quieran seleccionar. Y la primera hilera de los orificios, o sea, esta que está aquí arribita, la voy a ubicar a h sextos. O sea que desde el fin de la pantalla hasta el centro de mi primera hilera de orificios, voy a tener h sextos. ¿Listo? Acuérdense que h mayúscula siempre va a ser referencia a la altura de la zona de sedimentación. Y la última hilera de mi pantalla deflectora la voy a ubicar a h quintos. ¿Listo? Ya. Entonces, acuérdense que estas distancias son de centro a centro. Listo. Prosigo. Ahora vamos a ver cómo es el diseño de la zona de salida. Entonces, acuérdense que yo les mencionaba o les hablaba de la pantalla de salida. Y me devuelvo. Es esta parte, esta estructurita que está aquí, ¿cierto? Que le estoy señalando con el puntero. Esa pantalla de salida, porque estoy hablando súper rolo el día de hoy. Esa pantalla de salida, básicamente la vamos a ubicar a 15 veces H minúscula. Y esa H minúscula es la carga hidráulica en el vertedero de salida. ¿Listo? Acuérdense que yo les decía, me va a devolver, que el agua, cuando sale de la zona de sedimentación y ya entra en la zona de salida, pues va a caer o va a depositarse en una cámara de salida a partir de un vertedero de salida, ¿cierto? O a través de un vertedero de salida. Entonces, la altura del agua que yo tengo sobre este vertedero de salida me va a determinar la distancia de esta pantalla de salida. O sea que esta pantalla que está aquí en este gráfico está ubicada a 15 veces H minúscula. 15H. Y acuérdense que de aquí a aquí tenemos H. ¿Listo? Ahora. ¿Listo? Sí. Listo. La profundidad de la pantalla de salida básicamente es H medios. Y pues aquí volvemos a traer la ecuación de descarga por un vertedero. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí conocemos todo prácticamente. O sea, no conocemos pues la altura o la carga hidráulica en el vertedero, pero sí conocemos el caudal que está entregando el vertedero, conocemos ese coeficiente C y conocemos la L. Esta L, pues básicamente, como yo les había explicado cuando estábamos viendo el esquema del desarenador, básicamente es el ancho del desarenador,
¿cierto? Porque es la longitud del vertedero de excesos. ¿Esto es claro para ustedes, chicos? Listo. ¿Y los que no reaccionan, no está claro? Listo. Vale, gracias. Entonces, listo. De aquí, pues ya conocemos la altura, ¿cierto? Que sería la carga, o la carga hidráulica más bien en la cresta del vertedero. Y pues básicamente aplicamos ecuaciones de chorro para la salida del agua hacia la cámara de recolección o la cámara de salida. Esta no es vertedero de exceso, sino vertedero de salida, me perdonan. Es que tengo el vertedero de excesos en la cabeza, me perdonan. Esto es vertedero de salida. Entonces, aplico las ecuaciones de chorro para poder conocer el alcance de la napa superior, ¿cierto?, del agua, y pues asimismo dimensionar mi cámara de recolección. Entonces, ustedes ya conocen cómo se calcula esto depende de la velocidad y depende de la carga hidráulica en la cresta del vertedero. Solamente calculamos la napa superior, pues porque es la que más alcance tiene y pues es con base en la que vamos a dimensionar el ancho de la cámara de recolección. Ahora, aquí terminamos la zona de salida. Para la zona de lodos, tenemos estas recomendaciones. Entonces, la altura de la zona de lodos tiene que ser menor que la altura de la zona de sedimentación. Esa es la primera parte. La segunda es que tenemos las pendientes de fondo de la losa. Entonces, ustedes se acordarán de que en el gráfico del desarenador tenemos dos pendientes, ¿cierto? Una pendiente que viene desde la zona de salida hacia, digamos, hacia la zona de sedimentación, y otra pendiente que viene, perdón, desde la zona de entrada hacia la zona de sedimentación, y la otra que viene desde la zona de salida hacia la zona de sedimentación. Entonces, esas dos pendientes tienen valores diferentes. Y los valores de las pendientes van a estar entre el 5% y el 8%. Entonces, me voy a devolver otra vez. Tengo que poner más este gráfico en esas presentaciones, ya me di cuenta. Esta pendiente que está aquí, la que va desde la zona de entrada hacia la zona de sedimentación, esta primera pendiente es más alta que la pendiente que viene de la zona de salida hacia la zona de sedimentación. Entonces, digamos que si nosotros cogiéramos los valores, digamos los extremos, el mínimo y el máximo, esta pendiente tendría un valor del 8% y esta pendiente tendría un valor del 5%. ¿Listo? Ahora, el volumen mínimo de la zona de lodos es igual al 10% del volumen que yo obtengo de la zona de sedimentación. Entonces, tengo que asegurarme de que cuando yo defina las dimensiones de mi zona de lodos, esa tenga un valor o al menos alcance el 10% de la zona de sedimentación. ¿Listo? Ahora, yo les habíamos hablado de las estructuras de descole, porque pues obviamente a estas estructuras de desarenación se les hace un mantenimiento cada tanto, y es importante que mi canal de lavado pues tenga unas pendientes mínimas, ¿cierto? O unos parámetros mínimos. Entonces, pues la pendiente mínima es del 2% del canal de lavado y el ancho mínimo es de 15 centímetros. Y pues yo tengo que calcular este canal de lavado para el caudal que sale del desarenador, que me signifique un tiempo de lavado entre 30 minutos y 4 horas. Generalmente, pues vamos a contemplar el caudal que me va a generar o que se me va a generar en 30 minutos. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Ahora, las longitudes. La parte derecha izquierda de mi zona de lodos va a tener una longitud equivalente a L tercios, ¿listo? Pero ojo que esta L que está aquí es la L, es toda esta L, verán. Desde aquí
hasta aquí. ¿Listo? Esa L es toda esta L. Uy, eso parece, ¿qué es eso? L. Entonces, esta L completa yo la voy a dividir aquí, L tercios, y aquí pues 2 L tercios, ¿vale? Y ya con eso pues uno ya puede hacer los cálculos tanto de los volúmenes como de las alturas, etcétera, 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 etcétera. Y por último, tenemos que cuando utilizamos una tubería de desagüe, cuando tenemos una tubería de desagüe, que esta generalmente se maneja o ¿cómo se dice? Se maniobra o se activa a partir de una válvula de compuerta, esta tubería generalmente tiene 6 pulgadas, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí el ejemplito. Entonces, vamos a diseñar una estructura de desarenación pues para un municipio X que pues no me tomé el tiempo de inventarme el nombre. Las temperaturas mínimas y máximas de la ciudad de estudio son 15 grados Celsius y 23 grados Celsius. Y el caudal máximo diario para el horizonte de diseño es de 13 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, creo que aquí termina la presentación. Sí. Voy a compartirles a ustedes un Excel para que lo vayamos llenando al tiempo, ¿vale? Y vayamos haciendo el ejercicio juntos. Entonces, espérenme un segundito. Igual ya les voy a subir la presentación también al Brade para que la tengan ahí a la mano y puedan hacer como... Ya les subí al Brade y ya les envío entonces el archivo. ¿Qué será? No, les voy a enviar toda la memoria.
Pero no se vale que me la entreguen en el proyecto, porque esa es mía. Los demando por fraude. No, no sé, por lo que sea, por derechos de autor. Que todo lo tengo amarrado a todo. Entonces, como que les envío todo, con eso pues me van siguiendo ahí. Pero advertidos de que quede en grabación, me presentan esa memoria y lo rajo. Mm, oh, listo. Ya les envié, por favor me confirman cuando reciban, ¿sí? Para empezar a transmitir pantalla. Aquí. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a irnos a la primera hojita, que se llama, ¿y ahora dónde está? Se fue con ratito a la pantalla, aquí va. La primera hojita, ¿no? Que se llama zona de sedimentación. Entonces, ajá. Eso la comparto toda la pantalla. Ya que. Listo. Ah, no me deja compartir el Excel. Ay, ve, ¿por qué? ¿Qué será? Ujú. Desde el drive. Espérenme tantito porque pues ustedes saben, ley de Murphy. Lo que puede salir mal, sale mal. Chan, 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 chan. No entiendo esto, espérenme. Listo. Tocó aquícito porque si no. Lo bueno es que el archivo que les envié, pues, bueno, no tienen problema. ¿Sí? ¿O tuvieron problema al abrirlo? No. Chicos. No, profe. Listo. Listo. Entonces, verán. Pues en el archivo que les envié está más bonito, más organizado, pero pues, ajá. Es lo que hay. Entonces, vamos a enfocarnos primero
en la parte de la izquierda, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Básicamente las características del fluido. Yo les había dicho, entonces, a partir de la temperatura, pues nosotros vamos a definir, pues, la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Creo que aquí tengo una lista de temperaturas y si uno escoge otra, supongo que cambia. No, no cambia. Ah, no, sí cambia, ve. Así ven, así de tanto los quiero. Que les envíe toda la memoria que funciona bien. Entonces, con base en esa temperatura, pues ustedes la pueden variar y ahí les va a escoger las diferentes características del fluido. La densidad de la partícula, pues ya sabemos por norma 2.65. Las características el diámetro de la partícula, ya les expliqué por qué es 0.05. Y aquí empezamos con la primera parte, que sería el tema de las iteraciones para la velocidad de sedimentación. Entonces, el primer enfoque es con la ley de Stokes. Entonces, ustedes aquí ya podrán revisar con más calma luego de que se sienten de pronto a hacer su diseño de su desarenador. Entonces, esta velocidad de sedimentación pues está calculada de acuerdo con la ecuación que les mostré anteriormente, que es básicamente el gamma no, sino el rho de la arena menos el rho del fluido, que multiplica el diámetro al cuadrado por la gravedad, dividido en 18 veces la viscosidad cinemática. Listo. Entonces, la velocidad me está dando 1.97 metros sobre segundos. Si ustedes se fijan, pues aquí se calculó el Reynolds de la partícula y el Reynolds de la partícula está dando 86.38. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer reajuste de la velocidad de sedimentación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Eso era por lo que el Reynolds no podía ser mayor que 1, creo que. Ajá, muy bien. Eso. Gracias, Víctor. Entonces, precisamente como el Reynolds nos dio mayor que 1, entonces pues tenemos que hacer el reajuste de la velocidad, sí. De hecho, pues aquí hay un condicional que me expresa esa condición, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, empiezo con mis iteraciones a partir del ajuste con el coeficiente de arrastre. Entonces, pues acuérdense que mi coeficiente de arrastre lo calculamos como 24 sobre el número de Reynolds más 3 sobre la raíz del número de Reynolds más 0.34. Entonces, aquí, si ustedes revisan los valores que está tomando la fórmula, pues básicamente la primera iteración se basa en lo que se obtuvo en la ley de Stokes. ¿Listo? Y con este coeficiente de arrastre, entonces voy a calcular mi nueva velocidad de sedimentación, que básicamente es con la ecuación que estaba en la presentación también, que es la raíz de 4/3 por el número de Reynolds sobre el coeficiente de arrastre por la diferencia de densidades entre la partícula y el agua sobre la densidad del agua por el diámetro de la partícula. ¿Listo? Con esta nueva velocidad, pues voy a calcular mi Reynolds otra vez. Y luego hago la diferencia en esta primera iteración, hago la diferencia entre la velocidad de sedimentación que obtuve con, ¿cómo se llama? Con Stokes, y la velocidad de sedimentación que obtuve pues con el ajuste del coeficiente de arrastre. En este caso, pues ya vemos que esta diferencia de velocidades no cumple con mi criterio de convergencia, que en este caso lo definí como 1 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces, no lo cumple en esta primera iteración, entonces vuelvo a hacer el cálculo del coeficiente de arrastre, vuelvo a calcular la velocidad de sedimentación, vuelvo a calcular el Reynolds, vuelvo a calcular la velocidad. Y así sucesivamente hasta que calcule, hasta que haya convergencia entre la velocidad actual y la velocidad anterior. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Listo. Vale. Entonces, mi velocidad de sedimentación va a ser 0.002. ¿Listo? 0.002. Ahora voy a ir arriba. Chan, chan. Tengo que definir mis condiciones de sedimentación, ¿sí? A partir del número de Hansen. Entonces, en este sentido,
pues yo escogí las condiciones igual a las condiciones 4, que si ustedes de pronto revisan en la hojita en donde está el número de Hazen en sus memorias o en la memoria que les compartí, pues el N4 corresponde a depósitos con malos deflectores o sin ellos. Y mi porcentaje de remoción lo propuse como 75%. Entonces, mi cruce en la tabla entre mis condiciones número 4 y mi porcentaje de remoción me va a arrojar mi número de Hazen. Básicamente, si ustedes varían esto, les va a cambiar el número de Hazen, ¿listo? Entonces, pues ahí está, de nuevo, programada. Pero no la pueden usar. No me la pueden presentar. Listo. Ya con el número de Hazen, acuérdense que el número de Hazen básicamente es la relación entre ¿qué? Entre mi tiempo de retención y mi tiempo de remoción. Entonces, en este caso, la relación entre mi tiempo de retención y mi tiempo de remoción es de 3. ¿Listo? Ahora, este valor pues es importante, así que lo vamos a dejar ahí en el tintero. Vamos a definir la profundidad de la zona de sedimentación. En este caso, yo escogí un valor de 1,5 metros. Y con este 1,5 metros voy a calcular mi tiempo de remoción. ¿Se acuerdan que yo les coloqué en la diapositiva que el tiempo de remoción era igual a la altura de la zona de sedimentación dividida entre la velocidad de sedimentación? Pues aquí está mi tiempo de remoción en segundos, ¿cierto? Haciendo esa división. Y este T que está aquí es mi tiempo mi periodo de retención. Entonces, básicamente, mi periodo de retención es la multiplicación entre mi tiempo de remoción, ¿cierto? Y mi número de Hazen. Entonces, pues yo chequeo que este periodo de retención sea mayor. No me acuerdo. Que sea menor o mayor, no me acuerdo, que 20 minutos. Y pues aquí simplemente pues verifico este primer parámetro. Luego, a partir del caudal, ¿cierto? Voy a definir el volumen del tanque de la zona de sedimentación. Entonces, acuérdense que el volumen básicamente es la multiplicación del caudal y del tiempo de retención. En este caso, el volumen me da 30.18 metros cúbicos. Luego calculo el área superficial. Entonces, el volumen sobre la altura es mi área superficial. Y aquí yo escogí una relación largo-ancho de 3. Entonces, básicamente acuérdense que por cada unidad de ancho voy a tener 3 unidades de largo. Y lo que hago aquí simplemente es hacer el cálculo del ancho al múltiplo de 0,5, perdón, y con base en eso calculo el largo. ¿Vale? Ya con esto voy a hacer el cálculo de la carga superficial, de la carga hidráulica superficial. Aquí básicamente tengo que mi carga hidráulica superficial en metros cúbicos por día por metro cuadrado es de 55.8. Y si ustedes se dan cuenta, el valor de la carga hidráulica superficial va a ser igual al valor de la velocidad crítica, de la velocidad de la partícula crítica. Solo que aquí está en metros por segundo y aquí está en centímetros por segundo. Pero entonces es el mismo valor. Ahora, vamos a verificar la partícula crítica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O más bien, pues lo de la partícula crítica, lo que les explicaba, que es la partícula que hace toda la trayectoria en todo el área superficial del tanque desarenador, de la zona de sedimentación. Entonces, mi velocidad de la partícula crítica es este valor en centímetros por segundo. Entonces, mi diámetro de la partícula crítica es 0.03. Entonces, en ese sentido, el diámetro que yo estoy escogiendo, 0.05, ¿cierto? Y mi diámetro de la partícula crítica es 0.029, pues está bien porque yo estoy asegurándome de que mi partícula de diseño, pues hace un recorrido mucho menor que el recorrido que hace la partícula crítica, ¿vale?
Si el diámetro de la partícula crítica nos hubiese dado mayor que el diámetro de mi partícula de diseño, eso quisiera decir, o eso querría decir que las partículas para las que yo estoy diseñando no se estarían sedimentando. ¿Listo? Calculo mi velocidad horizontal. Aquí está en metros por segundo y aquí está en centímetros por segundo. Y luego, entonces, calculo mi velocidad horizontal máxima. Y ustedes ya saben que la relación máxima entre la velocidad horizontal y la velocidad de sedimentación es de 20. Entonces, pues, básicamente aquí está mi velocidad horizontal máxima. Y, pues, estoy cumpliendo con mi velocidad de sedimentación. ¿Listo? Acá está, 0.003 metros por segundo para mi velocidad horizontal. Mi velocidad horizontal máxima es 0.04. Entonces, estamos bien. Y por último, tenemos el cálculo de la velocidad de resuspensión. Entonces, tenemos mis factores beta y F, y que, pues, acuérdense que aquí el beta para arenas es 0.04 y para material no uniforme es 0.06. En este caso, pues, como estamos diseñando para arenas, sería 0.04. Y mi factor pues, de fricción es para concreto, ¿no? Para concreto. Y ya con base en esto, calculo mi velocidad de suspensión, que sería 10.4 centímetros por segundo. ¿Listo? Con esto ya se termina el cálculo o el dimensionamiento de la zona de sedimentación. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Vamos a ir a la zona de entrada. Entonces, las dimensiones de la zona de entrada, pues acuérdense que la altura de la zona de entrada es h tercios, entonces pues yo básicamente lo que hice acá es traer la altura de la zona de sedimentación y dividirla en 3, y pues esta es mi altura de la zona de entrada, y también traigo mi ancho de la zona de sedimentación, y aquí simplemente estoy escogiendo entre 0.5 y 0.33 para definir mi ancho de la zona de entrada. En este caso, pues dije que la zona de entrada va a tener la mitad del ancho de la zona de sedimentación. Entonces, pues es 1.25. Y aquí simplemente calculamos el vertedero de excesos. Entonces, mi vertedero de excesos, pues ustedes saben que el caudal de excesos básicamente es un caudal máximo diario. La altura o la carga hidráulica sobre el vertedero es de 10 centímetros, ¿cierto? La máxima. Y mi coeficiente de descarga es de 1.71. Entonces, despejando la ecuación que veíamos de Q igual a C por L por H a la 2 tercios, digo, pues despejo a la 3 medios, digo. Despejo mi L y simplemente pues ya tengo mi longitud del vertedero de excesos y pues también en ese sentido tendría la longitud de mi zona de entrada. ¿Listo? Eso es todo lo que se tiene que hacer en la zona de entrada. Ahora vamos a ir a la pantalla deflectora. Esto sí estaría bien. Así acá está. Entonces, acuérdense que les mencionaba que la pantalla de entrada se ubica a L cuartos o H cuartos. ¿Se acuerda alguien a qué distancia se ubicaba? La pantalla de la zona de entrada, la pantalla deflectora, pues. No se acuerda. Bueno, se ubica a L cuartos de la zona de entrada. Entonces, la pantalla deflectora la voy a ubicar a 1,90 m de la zona de entrada. ¿Y cuáles son las dimensiones de esa pantalla de entrada? Pues tenemos el ancho, que es igual al ancho de la zona de sedimentación, y el alto, que es igual al alto de la zona de sedimentación. Asimismo, entonces voy a calcular en dónde voy a ubicar la primera hilera de orificios y en dónde voy a ubicar la última hilera de orificios. Voy a definir una separación de orificios. En este caso escogí una separación de 0.3, tanto en horizontal como en vertical. ¿Listo? Esta separación, pues ustedes la pueden escoger. Sin embargo, pues aquí de una vez les adelanto que esta separación se va a volver a calcular. ¿Listo? Para efectos constructivos. Y bueno, entonces con esta separación voy a calcular la cantidad de orificios, tanto horizontales como verticales. ¿Listo?
básicamente aquí lo que estoy haciendo es dividiendo la dimensión horizontal entre la separación y sumándole 1, y aquí simplemente estoy tomando la dimensión vertical entre la separación y sumándole 1, pues para tener la cantidad de orificios. Entonces, en ese sentido, tengo 9 orificios horizontales y 6 orificios verticales. Ahora, calculo, o más bien, voy a calcular el diámetro que requiero para que cuando el agua pase por cada uno de los orificios de la pantalla deflectora, no tenga una velocidad mayor que 0.1 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, pues mi velocidad, en este caso, la voy a establecer en 0.1 metros por segundo. Mi caudal, que ustedes ya saben, es su caudal de diseño. Y con base en, pues en la ecuación de continuidad, voy a calcular el diámetro. ¿Listo? Entonces, mi diámetro en este caso me dio 0.06 metros, que en sí son, que son 2.18 pulgadas, pues que yo no puedo poner un tubo de 2.18 pulgadas porque pues no existe. Lo que voy a hacer es irme al diámetro comercial siguiente. En ese sentido, entonces pues sería mi diámetro comercial de 2 pulgadas y media. Y entonces, pues simplemente con el diámetro comercial voy a calcular la nueva velocidad. Y pues aquí podemos verificar que la velocidad es menor que 0.1, o sea que pues el agua estaría pasando a una buena velocidad. Digamos, estaríamos cumpliendo con ese criterio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Vale. Ahora, aquí viene el recálculo. Entonces, aquí yo estoy tomando, o más bien, ya aquí ya definí el diámetro que tendrían los orificios de mi pantalla deflectora. Sin embargo, constructivamente, pues los cálculos no van a ser exactos. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular la longitud total de los orificios, tanto en vertical como en horizontal. Básicamente, esta longitud es como si yo tomara cada circulito y lo volviera una línea recta. ¿Listo? Y aquí básicamente estoy sumando cada una de esas líneas rectas en las que yo transformé mis circulitos. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente estoy tomando mi diámetro, ¿cierto? Y, ¿qué? Así. Y lo multiplico por la cantidad de orificios que tengo en la parte horizontal. Y eso me va a traducir en una longitud de 0.5715. Lo mismo hago con la parte vertical. Entonces, tengo mi diámetro comercial y lo multiplico por la cantidad de orificios verticales y eso me va a dar 0.381. ¿Listo? También debo conocer cuál es la separación externa entre los orificios. Entonces, básicamente, esto es muy sencillito. Simplemente ustedes toman la separación y le restan el diámetro comercial. ¿Listo? Y esa sería la separación externa entre orificios. O sea, en este caso sería 0.24 y 0.24. Luego hacemos la verificación de las dimensiones. Con esta separación que tenemos aquí, de 0.3, y con la longitud total de orificios y la longitud, y la separación externa de los orificios, pues me está dando una longitud de pantalla de 2.66 en ancho, un ancho de pantalla, perdón, de 2.66 y un alto de 1.99. Pero mis dimensiones son 2.5 y 1.5. Entonces tengo que hacer un reajuste. Y ese reajuste viene a ser la separación. ¿Listo? No voy a cambiar la cantidad de orificios que tengo, no voy a cambiar el diámetro porque el diámetro ya me está dando que pues la velocidad la estoy cumpliendo. Lo que voy a hacer es reajustar la separación tanto en horizontal como en vertical. Y eso es muy sencillo porque básicamente lo que estoy haciendo es tomar la longitud o más bien la dimensión que yo tengo en el caso del ancho, pues el ancho, le estoy restando 10 centímetros, que básicamente esos 10 centímetros son los que yo dejaría como, digamos, recubrimiento, entre comillas, entre el fin de la pantalla y el inicio del primer tubo, ¿cierto? El fin del último tubo y el fin de la pantalla, ¿listo? Eso aquí me estoy dejando 10 centímetros y estoy dejando 10 centímetros.
Entonces esos son esos .2 que aparecen ahí. Le resto entonces también la longitud total de los orificios, ¿sí? Y esto lo divido en el total de espacios. O sea que básicamente es el total de orificios menos 1. Y pues simplemente lo estoy redondeando a 2 decimales. Entonces aquí, pues me da que la separación nueva entre orificios horizontalmente es de 0.21 centímetros. Perdón, de 0.21 metros, o sea, 21 centímetros. O sea que de aquí a aquí voy a tener 0.21. Y antes era 0.24. Ahora, en la parte vertical voy a hacer el mismo ejercicio, pues cambiando simplemente la dimensión. Y pasé de tener una distancia de 0.24 a tener una distancia de 0.11. O sea que estos orificios están separados externamente o de extremo a extremo, 0.11 metros. ¿Listo? Y pues aquí simplemente estoy haciendo como un cálculo aproximado de cuánto me quedaría la pantalla, pero pues aquí hay un desfase bastante pequeñito, ¿no? Como de 8, ¿qué es esto? 8 centímetros tal vez. Y aquí pues es que son como 5 centímetros o menos. Entonces pues digamos que eso a nivel constructivo pues podríamos, se podría ir como por ejemplo en alguna, en algo constructivo. No estamos haciendo las cosas mal, por si acaso. ¿Esta parte del recálculo de la pantalla deflectora es clara? ¿O alguien se perdió en algo? Listo. Vale, entonces vamos a calcular, pues yo aquí les traté como de colocar la pantalla. Realmente traía este gráfico para mostrarles un poquito cómo era que se calculaban estas longitudes, pero creo que pues como si me siguieron, entonces no hay problema. Pues no la voy a utilizar mucho, no lo voy a utilizar de verdad. Listo, vamos a la zona de salida. Entonces, para la zona de salida voy a empezar con el vertedero de salida. Ese vertedero de salida, pues ustedes ya saben, el caudal que sale es el caudal de diseño del desarenador. La longitud del vertedero de salida, pues es el ancho del tanque de sedimentación. El coeficiente de descarga, que ya sabemos que es 1.71. Y aquí con estos parámetros que ya tengo definidos previamente, voy a calcular la carga hidráulica sobre el vertedero. En este caso, la carga hidráulica me dio 2.1 centímetros. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, mi pantalla de salida estaría ubicada a 15 veces 0.02, entonces estaría ubicada a 31 centímetros desde el vertedero de la salida. ¿Vale? Y la altura de la pantalla de salida, pues va a ser la pantalla deflectora sobre 2. ¿Listo? Ahora, para la cámara de aquietamiento, tengo mi velocidad, ¿cierto? Mi velocidad de, digamos, sobre la cresta del vertedero, la velocidad a la que sale el agua por la cresta del vertedero de salida, y calculo mi distancia de la napa superior, le dejo 60 centímetros para limpieza, y mi ancho de la cámara de salida es básicamente 0.8 metros. ¿Listo? Y con esto ya tenemos pues nuestra zona de salida. Y por último, vamos a revisar la parte de los lodos. Entonces, acuérdense que yo les decía que la zona de lodos, pues ya va desde el fin de la zona de salida hasta el fin de la zona de, el fin de la zona de entrada hasta el fin de la zona de salida. Entonces yo tengo que sumar esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, y así obtengo esta longitud grandísima. Entonces aquí es importante que sean conscientes y que se acuerden de que esta L es diferente a la L del tanque de sedimentación.
¿vale? Entonces, ya les había dicho yo en la clase o pues utilizando las diapositivas, que esta L la voy a dividir. L tercios hacia un lado y 2 L tercios hacia el otro lado. O sea, L tercios de aquí para acá y 2 L tercios de aquí para acá. Y aquí definí las pendientes de la tolva. Entonces, mi pendiente 1, que sería la que corresponde a esta sección de acá, la voy a dejar del 8%. Y mi pendiente 2, que sería la pendiente que corresponde a esta parte de acá, es del 5%. Esto que está en verde, en amarillito, son aquellos parámetros que el ingeniero debería colocar, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y con estas pendientes y con estas longitudes, yo voy a calcular las profundidades de la tolva. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la profundidad en la parte izquierda de la zona de lodos, o sea, en la parte izquierda de la tolva, va a ser de L tercios por la pendiente, entonces daría 26 centímetros, que esa es básicamente esta profundidad de acá. De aquí desde el punto más abajo hasta acá donde termina este triángulo. ¿Listo? Y mi altura 2 es igual a la multiplicación entre la pendiente y la longitud. Y básicamente es esta altura que está acá. ¿Listo? La altura desde el punto más bajo del desarenador o de la zona de lodos hasta donde terminaría la pendiente o la parte inclinada de la zona de lodos. Y ya con esto, entonces voy a calcular mi volumen de lodos o mi volumen en la zona de lodos. Mi volumen 1 me da 1.04 metros cúbicos y mi volumen 2, 2.61 metros cúbicos. Y entonces mi volumen de la zona de lodos es de 3.65 metros cúbicos. Y simplemente aquí lo que estoy haciendo es chequear que este volumen sea mayor o igual que el volumen de la zona de sedimentación por 0.1. Y pues en este caso sí está cumpliendo. Entonces, con eso pues ya terminaríamos el diseño del desarenador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, está claro. Excelente. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Entonces, la próxima semana nos vemos ¿para qué? Para el diseño ¿de qué? De las conducciones y aducciones. Y hasta conducción y aducción sería la entrega del proyecto. Y pues hasta conducción y aducción entrega en el examen. ¿Vale? Entonces, pues nada, si no hay preguntas, dudas, inquietudes, ya nos vemos dentro de 8 días. Figurativamente, ¿no? Porque pues seguimos en aislamiento. Profe, ¿Sí? Señora. No, profe, ese examen me va a dar un Y yo haciéndolo. No, Miguel, ¿cómo? No exageres. Sí puedes, sí se puede. ¿Le podemos hacer una preguntita sobre el proyecto? Sí, claro. Para tener en cuenta el tipo de captación que vamos a elegir, digamos, para saber si es por dique, tenemos que tener el ancho del cauce. Ujú. En ese sentido, que nos tocaría ir a medir. Mm, ¿Qué tomamos en cuenta para elegir el tipo de captación? las condiciones que les compartí en la presentación. Acuérdense que cuando vimos el tipo de captación, yo les decía cuándo se utilizaba qué. Sí, digamos, cuando era boca toma lateral, decía que eran caudales que no tenían como mucho cambio, ¿no? O sea, que si eran... Ay, la verdad. Ah, sí. Digamos, para saber si es boca toma lateral, dice que tiene que ser río caudaloso y con niveles de agua que no varíen considerablemente.
Ujú. ¿Ustedes Bueno, tienen una digamos, quebrada o un río caudaloso? Quebrada. ¿Y qué tan profunda sería la quebrada? ¿Saben o no saben? No, la verdad eso tendría que buscarlo. No tengo la profundidad todavía. Esperen un segundito. Bogotá y Cali. Misiones, Bogotá y Cali. Otra vez, ¿qué? Perdón. no, los niveles todavía no tenemos. Pero los niveles, a ver, aquí qué hicieron con la parte de la estación, ¿está muy lejos de la fuente? No, cambiamos la fuente porque encontramos una estación que estaba en la fuente, en la que escogimos ahora. Ok, ¿y por qué no tienen niveles? Deberían sacarlos. Si tienen caudales, deben tener niveles. Y eso también hay que hacerles bueno, eso no hemos buscado, la verdad. Búsquenlos, ¿listo? Y pues en este caso sí tendrán que calcular con hidrología porque no tienen área. Ujú. Ujú. Profe, a ver, no mentiras, mentiras. Creo que me estoy confundiendo en algo que no me tengo que confundir. No, es que estaba mirando en el formato que tengo de la fuente, pero no eran distancias sobre el nivel del mar. ¿Distancia? Sí. Ok. No, pero igual sí lo que les digo, si ustedes tienen caudales, es más que, estoy 90% segura que deben tener niveles. ¿Listo? Y si no, pues ya vemos qué hacemos con alguna herramienta, con un GIS o algo así, a ver qué. Vale, profe. Ya, vale, gracias, profe. Bueno, chicos, chicas, chiques, ¿alguien más tiene alguna pregunta o todo bien? ¿Nos vamos? Listo. Entonces, chicos, voy a terminar la llamada y pues nada, cualquier cosita y me pueden escribir también por correo o por Meet, por lo que sea. Bueno, Gracias, profe. Hasta Vale, luego. profe, muchas Vale, gracias. profe, gracias. hasta luego.